Buenas noches. Todo comenzó en la maravillosa y andaluza Granada y hubo un encuentro mágico como la Alhambra que me di cuenta iba a cambiar toda mi vida. Nunca salí igual de esa vez en que conocí a alguien que fue como mi guía en un viaje que me llevó desde Granada a Barcelona. Fui transformando toda mi forma de pensar hasta darme cuenta que solo iba a interesarme y a poner toda la pasión en seguir esas cositas tan chicas de superficie. El título viene de 20.000 leguas submarinas de Verne, pero los signos son de superficie, ¿vieron? Están en todas partes y por eso uno los olvida, no los ve. Y me di cuenta que este hombre del que me hablan, les presento a una especie de Indiana Jones de la semiótica, Charles Peirce, que dedicó toda su vida adulta a entrar en el bosque enmarañado de los signos y trajo de vuelta el primer mapa inaugural que nos permite entender esa red mágica que nos sostiene tanto como el hondo hueso, los signos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Ahí aparece el encuentro entre lo que llamaría bienvenidos a la República Mesocrática del Uruguay, donde reina la regla de medianía, nadie es más que nadie, y solamente nos permitimos brillar módicamente, oscuramente, en un momento del que voy a hablar enseguida, pero siempre con un brillo opaco. Eso pasa cuando el Uruguay se maracaniza, cada tantos años, ¿verdad? Sale de vuelta esa especie de, ven ahí, un Harry Potter bareliano, ¿sí? Que hace un gol mágico, que increíblemente luego fue convertido en la vida real en esa Copa del Mundo de 1990, hecho para gloria de una agencia pública que hoy cayó en desgracia. Luego hay desbordes, por ejemplo, los que dirige este señor en Estadio 1, y una vez tuve el placer y le dediqué un libro a un sueño de uno de sus participantes parroquianos que dijo: todos los países deben competir para clasificar en la Copa, todos menos uno, Uruguay, que debe estar siempre preclasificado por todo lo que hizo tan chiquito. Y luego una foto de esa especie de río que se puede comparar con un Woodstock, solo que en vez de 3 días de rock and roll, paz y amor, hubo una proclama política a cielo abierto con mucho coraje, en el cual los mesócratas nos fundimos para decirle basta, no solo a una falta de democracia, sino a una ausencia de identidad. Tuve un encuentro feliz con alguien que, como yo, observa signos de acá y de todas partes, y me puse en ese diálogo radial y semiótico a ver ese festival, vieron, multicolor, cíclico, que son las elecciones, batallas semióticas y las hay. Y tuve muchos descubrimientos en todos estos años, por ejemplo, el principio petirrojo, hecho en homenaje a Robin, ¿se acuerdan? El chiquito que anda con un uniforme colorido, no como su maestro o patrón, que es mucho más sombrío, y eso determina, por ejemplo, que un petirrojo vicepresidencial nunca puede eclipsar la fama de su murciélago presidente. Cuando eso se quiebra, todo va mal, como lo pueden apreciar, paso aquí nomás. También llegan los parásitos auténticamente falsos, como el meloso Salvador Amador, que era tan falso como los globos que largaba en actos que nunca ocurrieron. Eso les muestra la potencia del votar uruguayo, que hasta se inventa candidatos. ¿Saben qué es lo más poderoso en una elección? La sonrisa. Hay de 2 clases. Una que es trucha, que es como diplomática, y otra generosa, se llama Duchenne, involucra ojos y labios. En esa elección hubo abrazos Duchenne, de los cálidos y de los otros, los que solo son diplomáticos y nos dejan más fríos que antes. Y hablando de signos del cuerpo, en el año 99 desembarca en el mundo entero una flota de Gran Hermano. Les puede parecer una estupidez, pero a mí me llevó 4 países, varios años y un libro a darme cuenta qué buscaba la gente en todo el mundo, mirando esa saga anodina de gente anónima con tanta pasión. Eran los signos del cuerpo. Fui a Brasil y perseguí también allí la edición Big Brother Brasil, y les puedo garantizar que ese año ganó un presidente y uno de Gran Hermano llorón. Llegaron a la victoria en un mar de lágrimas. Esa es la importancia de la autenticidad de los signos pegados al cuerpo. Y eso es lo que estudié varios años. Me pasé luego a algo menos taquillero y más sobrio, los duros signos del documental. Por ejemplo, este que ven ahí se llama lixo extraordinario, basura excepcional, y muestra la conversión de eso que la sociedad insiste en olvidar, como una amnesia total. ¿Vieron? El mayor basural de Brasil se llama Jardim Gramacho en Río de Janeiro. Luego me encontré con la fascinación que me fascinó de Martín Adme,
gran fotógrafo, que se puso a observar qué proliferación de Artigas que hay en Uruguay y cómo eso logra borrarlo del mapa. Está en todas partes y lo olvidamos religiosamente. Y no hay conspiración, es solo que tantos signos, ¿verdad?, se banalizan y hace que ese héroe que se borró parece ser castigado pintándolo en cada rincón y hasta en un water. Eso, ven, es lo que llamamos la artiguización oriental. Y allí fue también llegando la semiótica para entender qué es eso de la identidad uruguaya, qué gusto tiene, por dónde va. Y cuando volvía para acá me dije, ¿qué es esa voz que parece una mezcla de Buster Keaton, el del cine mudo, y ese satánico doctor Maslía, que tiene esa especie de sobriedad ultra uruguaya? Y me encontré con Tiranos Temblad, una especie de cambalache en la vitrina insolente de YouTube, donde si no se reúne la Biblia y el calefón, sí aparece ese patriotismo exaltado y absurdo junto con cierta piedad hacia todas esas devociones que el coleccionista que hace Tiranos Temblad va encontrando en cada rincón de esa catacumba inmensa que es YouTube. Entonces me dije, quizás estos sean los nuevos signos de la uruguayés. Quizás viene por acá, ven, de vuelta se maracaniza el mundo, pero ahora con el crack de la semana que puede ser cualquiera. Porque el río aquel de Libertad, del 27 del 83, se ha convertido en esta especie de manantial de Internet que por todos lados nos asalta, ¿verdad?, con risas y reflexiones. Esto quizás sea tal vez una nueva identidad. Y como Ulises el griego, el norte canadiense, me di cuenta que no era lo mío y emprendí el camino de retorno y me encontré en la Facultad de Comunicación e Información un espacio donde seguir mi pasión por los signos, que es lo que me sigue empujando. Los dejo con una pregunta. ¿Saben cuál es el colmo de un semiótico? Ser insignificante. Gracias porque esta noche mis signos no cayeron en el vacío. Chao.